El protagonista, lentamente y en silencio, ordenó a su equipo llevar a todos al refugio. El protagonista se dijo a sí mismo que su corazón dolía mucho por lo que había visto. En su mente, el protagonista pensó que, en este fin del mundo, la muerte no sorprendía. Después de estas palabras, recordó muchos momentos con Chong-won. Recordó su primer encuentro. ¿Cómo era Chong-won cuando aún estaba gordo? Dijo que estaba loco por los zombies. Recordó cuando subió al techo para salvarlos. Jong-won sale de detrás de la puerta. Con una sonrisa, dijo que Jan llegó tarde. Recordó cómo se burló de su amigo. Agresivamente sacudiendo sus puños en distintas direcciones, gritó para que el protagonista parara de reír, porque realmente pensó que iba a morir. Recordó su vergüenza. Cuando el protagonista elogió su buen trabajo. Recordó el instante en que le dispararon a la pierna a Hong por una flecha, y lo último que recordó fue a Chong-won, quien había perdido mucho peso durante el apocalipsis. Dejando sus recuerdos, Jan dijo que pensó que él ya se había acostumbrado a las muertes de sus amigos. Horror en sus ojos, gotas frías de sudor no cesaban. Para no mostrar debilidad, inmediatamente puso una cara seria, sosteniendo la cabeza y mirando hacia abajo. Esto no está ni cerca, dijo el protagonista a sí mismo. De repente, Swift puso su mano en su hombro. Swift sostenía su mano en el hombro del líder. Dijo en voz alta que no debía ceder a las emociones, añadiendo que entendía lo difícil que era para él, pero el mutante seguía vivo. La cara de Swift era muy seria. Estaba decidido en ese momento. El protagonista, al darse cuenta de todo, se disculpó en silencio. Los soldados alrededor miran en silencio lo que sucede. De repente, Jan miró la casa destruida y exclamó que, a partir de ahora, actuar solo estaba prohibido. Agregando, dijo que era necesario organizarse en pequeños grupos. Luego, mirando al amigo muerto, el protagonista ordenó las terceras y cuartas escuadras ir al centro de mando, para ver si los residentes se habían refugiado. Luego dijo, el texto las primeras y segundas escuadras tiene errores de traducción. Después de estas palabras, Yun arrebató la granada de las muertas manos de Seta-Ongwen. Había ira y odio en los ojos del protagonista. Se dijo a sí mismo que definitivamente encontraría al mutante y lo mataría. Ahora, con rabia, agarra la granada sin usar en su mano. De repente, un soldado llamó al líder. Preguntó si no se había dicho que un grupo de ordinarios, los zombies, vendrían con este monstruo. Ahora ve al protagonista de nuevo. De nuevo, apareció sudor frío en su rostro. Olvide por completo, el protagonista se dijo a sí mismo. Agregando que no estaba claro cómo los zombies podrían llegar a la isla, pero aún debía concentrarse en un tipo especial. Recordando el tipo de Lina, dijo que la predicción de la chica se había cumplido, y la descripción del monstruo coincidió. Y eso significa que el protagonista se dijo lentamente. Luego, imaginó hordas de zombies. Dijo que podían aparecer multitudes de zombies normales. De repente, Jan comprendió que las cosas estaban mal. Sin embargo, no había miedo en sus ojos. De repente, recordó cómo, sentado en el sofá, veía la televisión. Apareció un anuncio urgente. La TV informó que la operación para trasladar a los civiles y militares a las islas del mar de China Meridional, al otro lado del mar de la China Oriental, al descubrirse una persona se había suspendido por un barco, dijo Jan en voz baja. Dejando sus recuerdos, ¿qué barco? El tipo preguntó sorprendido. El protagonista miró fríamente al soldado y mencionó que las ciudades costeras de los países probablemente también realizaron operaciones militares navales. Al igual que su gobierno quería transportar gente. Veo que la multitud de zombies era enorme. Cada uno tenía los ojos en llamas. El barco entero estaba lleno de zombies. Miles de muertos flotaban en un barco en el mar. El barco ya se acercaba a la isla. En este momento, el protagonista explicó que, en aquel entonces, durante el viaje, todos se habían vuelto, y como resultado, un barco lleno de zombies. El barco quedó a la deriva hacia ellos. Al escuchar esto, todos se reunieron. Estaba atónito y sin saber qué decir. Después de estas palabras, el protagonista comenzó a marcharse. En su mente, él dijo que esto no significaba que el tiburón no podía convocar zombies, simplemente no había un solo. En la isla quedó un muerto. Así que no pasaba nada. Colocó las manos a los lados y se detuvo. En su mente, siguió diciendo. La actividad actual del mutante significaba que había suficientes zombies cerca. Para una ola, no tenía miedo. Estaba preparado para la reunión. Y siguió diciendo que era más lógico suponer
Suponer que un barco lleno de zombies, después de todo, se acercaba a ellos. Después de estas palabras, el protagonista, de espaldas a todos, habló lentamente, que el funeral de Hong-won debía posponerse, añadiendo que la prioridad era eliminar la amenaza. Aún era de noche afuera. Las estrellas cubrían todo el cielo. El protagonista afirmó que así era. Seri y Yeo iban con él. Y el resto eran, acompañando a los residentes al refugio. Pasó algo de tiempo. Aún era de noche afuera del edificio de transporte. Había una bolsa de flechas en el suelo. La motocicleta rugía fuerte. El protagonista, con la bolsa en la espalda, se preparaba para irse con los demás. Siri preguntó a Jan a dónde iban. Entonces, el protagonista respondió de inmediato. Que iban a la torre de transmisión de energía. Estaba completamente oscuro afuera. La luna estaba alta. Al llegar, los chicos bajaron de sus motocicletas. Se le informó al protagonista que las gafas de visión nocturna no funcionaban. No importa, Jan respondió. Agregó que usaría un rifle. Después de estas palabras, subió a la torre desde abajo. Siri, mirando hacia arriba, preguntó por radio si había visto algo. El protagonista en ese momento ya estaba sentado en la cima, mirando con un rifle de francotirador. En el sitio solo había un lienzo blanco. No, el protagonista respondió por radio, añadiendo que el humo del mar era demasiado denso. Bajando el rifle, dijo que debían esperar hasta que se despejara. Llegó un mensaje por radio de Swift, quien informó que todos estaban en su lugar, de acuerdo. Sí, dijo, preguntando si había aparecido el mutante, mirando alrededor. Swift respondió que no. Luego le pidió al protagonista que tuviera cuidado. Después, John descendió de la torre. Bajando lentamente, el protagonista con ansiedad. Bajando la vista, Jan pensó que lo más probable era que el monstruo atacó a Jan primero, recordando lo que Hong-won le dijo al protagonista. En la radio, Jan se dijo a sí mismo que Hong-won había localizado al monstruo a 50 metros de la casa, y hallaron cadáveres junto al edificio. Recordando la casa completamente destruida de su amigo, dijo que esto indicaba que el mutante escapó de Hong-won y atacó a Jan. Recordando las muchas conchas vacías en el suelo, cerca de la casa, terminó diciendo que Hong-won irresponsablemente persiguió al monstruo y encontró una muerte cruel, porque Hong-won no podía huir de Ean. Continuando su descenso, el protagonista se dijo a sí mismo, pero no sabía cuán inteligente era este tiburón. Pero el monstruo sabía cuándo atacar y cuándo esconderse. Había oscuridad total en todas partes. Y continuó diciendo que el tiburón conocía el punto débil del enemigo, y sus instintos, y su inteligencia superaba a la de los ordinarios. Zombies moviendo brazos y piernas, descendiendo. Sintió un leve empujón y no le prestó atención. Se dijo a sí mismo, no sintió el aliento de la muerte. Durante mucho tiempo, estuvo tranquilo, no sintió miedo. Entendió que todo esto le ayuda a sentir que está vivo. De repente, le impactó lo que comprendió. Agarrando el radio, inmediatamente le dijo a Sarjan que corrieran al este. El protagonista explicó esto por el hecho de que un enorme mutante se dirigía hacia la torre, directamente desde el oeste. El monstruo corrió hacia Jan a gran velocidad, demoledor todo a su paso. Los soldados, que vieron al monstruo gigante, inmediatamente abrieron fuego contra él. El protagonista rápidamente le colocó la hoja a su arma. En ese instante, el gran tiburón persiguió a Serian. Y así, yo que huía aterrado. El mutante ya estaba a pocos metros de Seri. De repente, en el reflejo del ojo rojo del monstruo, el protagonista saltó de la torre, apuntando con la hoja hacia abajo. Lanzó al tiburón un momento después. Jen atravesó el ojo del monstruo, de la cual salió un líquido naranja. El mutante gruñó fuertemente de dolor, intentando desviar al protagonista. Jen no pudo resistir y soltó el arma. Cayó del monstruo, cayó en el polvo levantado. Suciedad y fragmentos de tierra. Pocos segundos después, el polvo empezó a sentarse. El protagonista se paró en una postura perfecta y dijo haberlo encontrado. Estaba muy serio, sin miedo en sus ojos. Descubrió la debilidad del monstruo. Todos los escuadrones dispararon, sin parar al monstruo. Las balas no le causaron daño. El monstruo gruñó fuerte, debido al dolor en su ojo perforado. El protagonista agarra la granada de Hong-won. Se dijo a sí mismo, debía actuar como con David. De repente, el monstruo agitó su cola. Entonces cayó al suelo, levantando polvo. El protagonista, encontrándose en el polvo y sin ver nada,
diose cuenta de que el monstruo intentaba escapar. Tan pronto como el polvo se asentó, no había nadie mirando atrás. El protagonista vio rastros del monstruo en el suelo y aldeas destrozadas a lo largo del camino. Donde había escapado, Siri corrió emocionada hacia Jan. Preguntándole si estaba bien, el protagonista ignoró a la chica. Transmitido por radio. Que el mutante se había escapado. Después de la pelea en la torre, necesitaban reforzar sus defensas para evitar un ataque sorpresa. Aceptó. Swift miró a sus amigos y se escuchó su voz. Con una granada en la mano, sí, y afirmó que la oportunidad surgiría sin duda. Después de eso, nuevamente, se giró hacia el equipo, apoyando las manos en sus caderas, y dijo que deben impedir que el barco con zombies no debe aterrizar en la isla. Tras estas palabras, se giró hacia Luca, mirando al chico. El protagonista preguntó si podía levantar el helicóptero. Al escuchar esto, Luca sonrió y dijo, por supuesto, seguía siendo de noche. Y el cielo estaba estrellado. El protagonista dijo que ahora, todos iban a la plataforma. Porque si los zombies no aparecían, buscarían ellos mismos. Después de un rato, el helicóptero arrancó. Un minuto después, ya estaba en el cielo. El protagonista en el helicóptero observó todo a través de los binoculares. Siguiendo a un barco en el mar, dijo alto que el barco estaba al noreste. El coro sujeto Lucas gritó. Mientras tanto, sentado en el timón, unos minutos después, el helicóptero sobrevoló el barco lleno de zombies. Los muertos levantaron de inmediato las manos, gritando al ver esto. El protagonista se tensó mucho en su cabeza. Preguntó quién intentaba matarlos con semejante tontería. Luego le pidió a Luca que lo bajara. Jan observó todo sin miedo en sus ojos. Y se dijo a sí mismo que era mejor aterrizar en la cubierta. Giró el barco, tenía demasiados zombies. Al bajar, el protagonista veía claramente a cada zombie, seguía hablándole a sí mismo. Romper a través de esa multitud, alcanzar la cabina es como suicidarse. Debemos usar el plan B, dijo él. El protagonista mira a la chica preocupada a su lado. Vamos a quemarlos, dijo Jan, saliendo una canasta del helicóptero. Gasolina cayó del helicóptero. A todos los zombies. Tan pronto como se acabó el contenido del bidón, el protagonista se giró hacia Zoe y preguntó si podía acertar a esa distancia. Sí, respondió la chica. En ese instante, Jan corrió hacia el estómago de la chica. Eso la asustó y la hizo sonrojarse. Minutos después, la cuerda en la cintura de Zoe estaba bien atada. Jan ordenó a Siri y Gio que sujetaran la cuerda, poniendo su mano en el hombro de Zoe. El protagonista dijo con calma que la chica podía hacerlo, porque lo había hecho antes. Sí, asintió con la cabeza, avergonzada. Sus mejillas estaban rojas, avergonzada, mirando hacia otro lado. Se preguntó a sí misma. De repente, Jan la avergonzó. Con una voz tan suave, un segundo después, el protagonista prendió fuego a la punta de la flecha de Zoe. Después de eso, la chica apuntó desde el borde del helicóptero. Dispara. El protagonista gritó. Y después de eso, solté la cuerda del arco. La flecha encendida salió del arco y se dirigió hacia la horda de zombies. La flecha impactó con precisión al zombie. Inmediatamente prendió fuego. El fuego se extendió de inmediato por todo el puente. Al ver esto, el protagonista le dijo a Zoe que siguiera disparando. Todos vieron cómo quemaron vivos a los muertos. Todo el puente ardía en llamas, haciendo que todos los muertos revivan. Las llamas arrasaron el enorme barco. Sigue, dijo Jan. De repente, llegó un mensaje por radio desde el refugio. La radio transmitió que los tiburones mutantes parecían acercarse a ellos. Al escuchar esto, Jan se sorprendió. Dijo que, al salir de la isla, el mutante apuntó al refugio. Entonces, el monstruo realmente los cazaba, recordando cómo era el refugio. Se dijo a sí mismo que, pero el refugio era un edificio de concreto con una puerta de hierro, un buen lugar para esconderse. Después de estas palabras, imaginó a un gran tiburón rompiendo la puerta y entrando. Dijo que, si el mutante traspasaba la puerta por fuerza, ocurriría algo irreparable. Al salir de la actuación, dijo que, por eso, el monstruo debe ser detenido. Desde afuera, después de eso, transmitió por radio que nadie debía atacar. Primero actuar solo si el tiburón intenta entrar. Porque la seguridad lo es todo. Añadiendo que, aún hay riesgo de infección, es imprescindible mantener distancia. El helicóptero seguía sobrevolando el barco. De repente, Sari corrió hacia el líder y exclamó emocionada que el barco no se detendría. Mirando al mar, el protagonista se preguntó si realmente debía bajar.
Toda la superficie del barco ardía. Entendió que ya no había tal posibilidad. De repente, se escucharon explosiones. Todos miraron al barco en shock. Funcionó, se dijo el protagonista, sonriendo satisfecho. Comenzaron las explosiones en el barco. Grandes cajas de carga de hierro cayeron al agua. Al ver esto, Sokeye se alegró mucho. El barco no mostraba prisa por alejarse. El protagonista transmitió de inmediato por radio que el barco había sido volado. Excelente. El radio informó que el barco lleno de zombies se hundía. El radio seguía informando de un mutante. Estaba cerca, rondando. Parecía que atacaría pronto. De la cara del protagonista se desprendía claridad. Que era serio y odiaba. Presionó el radio. Dijo que llegarían pronto. No había necesidad de arriesgarlo. Inmediatamente después, le dijo a Luca que se volviera, porque los supervivientes necesitaban ayuda. Bien, dijo el tipo, mostrando el pulgar inmediatamente después. El helicóptero regresó a la isla. En ese momento, los chicos estaban detrás de la valla, con armas en sus manos. Swift se paró frente a todos. Dijo que el mutante era muy cauteloso. Cerca de ellos, un gran tiburón, el cual miraba y olfateaba con cuidado. Comandante Swift, dijeron los soldados. Luego, Swift dijo con calma, dejen que el monstruo sienta su furia. Así que contó hasta 3. Luego, todos atacarían al mismo tiempo. 1, dijo. Todos desactivaron el seguro de sus ametralladoras. Atrapa 2. Swift dijo, y todos se prepararon para disparar. Swift dijo 3. Y todos dispararon al enorme monstruo. De esto, el mutante rugió fuertemente, de todos los lados. El ejército disparó ametralladoras al monstruo. Pero esta vez, las balas dejaron marcas en las indestructibles escamas del monstruo. Swift, observando esto, dijo, las balas de punta de armadura hacían su trabajo. La lluvia de balas no cesó, no permitiendo que el tiburón se mueva de su lugar, apretando los dientes en dolor. El mutante gruñó amenazadoramente. De repente, el monstruo se abalanzó sobre la gente, tomando el hacha en sus manos. Swift ordenó a todos que dejaran de disparar, entrar en combate cercano de repente. En un momento, el tiburón se metió en la tierra, alzando nubes de polvo, Hagen, con un escudo y una espada, a punto de atacar al monstruo. Todos los soldados bajaron sus armas y tomaron cuchillos. Swift corrió al monstruo de inmediato, pidiendo ayuda a Hagen, y gritó a todos que no interfirieran. Estaba muy serio, había ira y odio por el mutante en sus ojos. Se dijo a sí mismo que cualquier error, y puedes contraer un virus, entonces, un gran número de personas simplemente complicarán todo. Justo frente a la cara de Swift, en ese instante, un gran tiburón atacó, pero Swift reaccionó a tiempo. Y levantó de inmediato el hacha, detrás de su cabeza, queriendo golpear al siguiente segundo. Golpeó la pata del monstruo con el hacha. Pero la arma fría de Swift se rompió en ese instante. El tiburón inmediatamente apuntó su otra pata hacia Swift. Al ver esto, el chico se sorprendió por la velocidad del monstruo, pero Hagen lo salvó del golpe. Al último momento, él protegió a su compañero con un escudo. El mutante, incapaz de avanzar, se retiró. Excelente trabajo, dijo Swift. Inmediatamente, al saltar hacia atrás, Pellant quitó el escudo. Se enderezó y afirmó que, a diferencia de David, este monstruo solo puede luchar a corta distancia. Agregando que, el monstruo tiene piernas cortas, pero ten cuidado con las garras y colmillos. Un gran tiburón se paró frente a Hagen. Gruñendo amenazadoramente, el tipo comprendió de inmediato. El monstruo se había vuelto hacia él. De repente, Swift recordó las palabras del personaje principal. ¿Quién dijo eso? Mutantes. Los puntos débiles son principalmente sus ojos y órganos digestivos. Inmediatamente después, recogió una granada, con determinación en sus ojos. Se preguntó si dejaría al tiburón probar el fuego. Inmediatamente después, Swift corrió hacia el mutante, gritando a Hagen que tenga cuidado, porque el monstruo era más rápido de lo que parecía. Hagen también corrió hacia el tiburón. Pero en ese mismo instante, el mutante golpeó con su pata al hombre a gran velocidad. Hagen paró de inmediato, y se cubrió con un escudo. De repente, la pata cambió de trayectoria. Al ver esto, Hagen se horrorizó. Swift le gritó a él, Dutch. Pero ya era demasiado tarde. La garra del mutante hirió al estómago de Hagen. En ese mismo instante, la otra pata del monstruo ya volaba. Hagen intentó acabar con él, pero en el último instante, Swift salvó a Hagen repeliendo el ataque. Pero todo fue tan fluido.
Las garras del monstruo arañaron la mano de Swift. Ambos chicos retrocedieron unos metros con un rugido, subiendo fuertemente del suelo. Un enorme mutante colgaba sobre los chicos. Abrió la boca y sacó la lengua. De repente, la lengua del monstruo fue atravesada, lo que provocó que rugiera de dolor. Esto lo hizo el cabo Lan, quien sostenía una ametralladora. Los demás soldados estaban detrás de él. Aquel momento, dispararon al monstruo. Swift no perdió tiempo y lanzó una granada al monstruo. El proyectil impactó perfectamente en la boca del mutante y de inmediato cerró la boca. Un segundo después, hubo una explosión fuerte en la boca del monstruo. Swift, viendo esto, sonrió satisfecho, diciéndole que se ayudara. Sangre salió de la boca del mutante. Luego, levantó la cabeza y gruñó agudamente. Mirando esto, Swift se preguntó si uno no era suficiente. Luego, se apoyó en el hombro y miró a Hagen, quien estaba sentado en el suelo, sosteniendo su estómago, de donde manaba sangre. Luego, volvió a mirar al mutante. Estaba encogido y gruñendo descontento. Swift dijo que el mutante ocultaba deliberadamente su ataque, para dar un golpe mortal en el momento adecuado. Luego añadió que, ¿quién lo hubiera pensado? Que las extremidades del monstruo pudieran alargarse. Imagen empapada en sudor. Miró su mano ensangrentada y preguntó a su compañero, ¿cuánto duraría? Swift respondió de inmediato que, quizás unos minutos más. Sosteniendo su hombro herido, Swift sonrió mientras hablaba. Ahora no hay que preocuparse por infecciones, y atacar de frente es aún mejor. Luego preguntó si querían vengar a Hongwon. En ese instante, Hagen se levantó, poniendo un escudo en su mano. Dijo que coincidía plenamente con su camarada. Luego le indicó al cabo que se escondiera detrás de la puerta hasta que llegó el personaje principal. Pero extendiendo los brazos, uno de los soldados habló. Swift lo interrumpió de inmediato y ordenó a todos que se fueran, los dos porque lucharían hasta la muerte. Luego preguntó si era la primera vez que veían a alguien morir. Corporalon lloró desconsoladamente ante esto. Lágrimas caían por su rostro. Al ver esto, Swift le dijo que dejara de llorar, era necesario. De lo contrario, todos morirían. Inmediatamente después, todos los soldados se reunieron, dejando un hacha en su mano, de la cual caía sangre. Swift habló después de eso. Empezó a acercarse al tiburón, añadiendo que él y Hagen irían al mundo siguiente juntos. De repente, se escucharon disparos y balas de armadura perforante reflejaron en las escamas del mutante. Resultó ser Corporalon, quien, con lágrimas en los ojos, gritó que había venido a ayudar a sus camaradas, añadiendo que estaría con ellos hasta el final. Viendo al tipo, Hagen sonrió y dijo que le pidieron que se fuera. Pero en ese instante, los ojos del monstruo se abrieron de par en par. El monstruo se enderezó de inmediato y rugió ferozmente. Sangre naranja salpicó de la boca del monstruo. En ese preciso instante, el mutante se abalanzó sobre el cabo. Swift gritó. Al ver esto, gotas de sudor frío corrían por su rostro. De repente, apareció Heck, quien disparó al monstruo, gritando al cabo que huye. Un gran tiburón saltó alto y se abalanzó sobre el cabo. El tipo se detuvo asustado, sin saber qué hacer. Había horror y miedo en sus ojos, y gotas de sudor frío corrían por su rostro. En ese instante, se escucharon los sonidos de una moto que se acercaba. La motocicleta subió por las planchas de hierro. Subió al techo y un segundo después, el personaje principal, con su motocicleta, se lanzó a la boca del monstruo. El personaje principal cayó de inmediato de la motocicleta, cayendo al suelo. Sangre salió de la boca y el ojo del monstruo, y rugió fuerte. El personaje principal no perdió tiempo. Tomando la granada de un amigo muerto en su mano, y arrancó el pin en ese mismo instante. Lo lanzó a la boca abierta del mutante. Pocos segundos después, una explosión resonó en la boca del monstruo. En ese instante, Jan gritó por el cabo. Le lanzó un hacha un momento después. El cuchillo estaba en manos del personaje principal. Volviéndose al tipo, Jan gritó que el cabo era un buen chico. Luego le ordenó correr a cubrirse, manchado de sangre. El gran tiburón se levantó y rugió fuerte. El protagonista corrió al monstruo de inmediato. El mutante rugió fuerte, cuando de repente notó que Jan corría hacia él. Un segundo después, huyó, alzando polvo detrás de sí al ver esto. El protagonista se detuvo, observando al monstruo fugitivo. El silencio cayó rápidamente, sosteniendo su hombro ensangrentado con una sonrisa. Le dijo al líder que había llegado tarde. Jan se acercó con cautela.
quienes estaban ensangrentados. No supo qué decirles. De inmediato, comprendió que los chicos estaban ahora, obviamente infectados. Sudor frío apareció en la cara del protagonista. Horror y miedo se reflejaron en sus ojos. Se preguntó a sí mismo: ¿realmente perdería a Hagen? Swift, al instante, agarrándose la cabeza y mirando hacia abajo. El protagonista se dijo fríamente que olvidara todo esto. Y luego les dijo a los chicos que tenían algo que decir al final. Entonces, deberían decirlo rápido, con una sonrisa. Le pidió al protagonista que lo vengara. Inmediatamente, él dijo que lo haría. Incluso si él tuvo que seguir al mutante hasta el borde del infierno. Después de estas palabras, miró a Hagen y le preguntó por sus últimas palabras. Hagen respondió de inmediato que tenía la misma petición. Entendió el protagonista, devolviéndose lentamente y en silencio. En su mente, decía que Swift y Hagen decidieron permanecer ellos mismos. Hasta el final, levantó la cabeza al cielo. Exhaló fuertemente. Gotas de sudor frío corrían por su rostro. En su mente, decía que todo había llegado tan de repente, que ni siquiera se sentía triste. Parecía que nada era real. Miró al cielo lleno de estrellas y se dijo a sí mismo que las esperanzas de su campamento se desmoronaban. Uno tras otro, rápido. Levantó la mano de su hombro ensangrentado. Mirándolo, dijo sorprendido. Pensaba que las infecciones ocurren de otra manera. Ahora ni siquiera siente nada. Y tras una breve pausa, agradeció a todos y expresó su alegría por compartir tiempo juntos al escuchar esto. El protagonista se sorprendió. Volviéndose a Swift, preguntó si realmente no sentía nada. Poniendo su mano en su hombro, Swift respondió si acentuada y preguntó qué sucedía. El protagonista miró de inmediato a Hagen y le preguntó cómo se sentía. Hagen, mirando su estómago, respondió que le dolía mucho, porque su herida era profunda. Luego, Jan miró su reloj y preguntó: ¿cuánto tiempo hace que se lastimaron? Swift respondió que había sido hace unos 10 minutos. El protagonista miró a sus compañeros con desconcierto. En su mente, pensó que esto era muy extraño, agregando que, si un mutante te toca, entonces te darás la vuelta en 10 minutos. Primero viene la fiebre, dijo el protagonista, poniendo su mano en la frente de Swift. De repente, no había fiebre. El protagonista mira a Heck. Gritó fuerte, para que trajera vendas y antisépticos. El tipo huyó de inmediato. Había silencio. ¿Qué sucede?, pregunta a Swift. Heck trajo todo lo que pidió el protagonista. Anne explicó que, si un mutante está cerca, entonces, la transformación comienza en 5 minutos, agregando que primero viene la fiebre, luego llega la hiperemia. Mirando a Swift sentado en el suelo, el protagonista dijo que ya pasaron 20 minutos, y no hay síntomas. Al escuchar esto, Swift comenzó a hablar, en shock, realmente. El protagonista sonrió ampliamente, dijo que sus compañeros tienen inmunidad. Al escuchar esto, Swift se levantó de un salto, extendió los brazos y exclamó alegremente que este fue un regalo muy inesperado, agregando que resultó que se preocupó en vano. El protagonista también estaba increíblemente feliz, con una sonrisa. Miró a sus compañeros y se dijo: en un campamento, había 3 personas inmunes a la enfermedad. Asombroso, solo se puede agradecer tal oportunidad. Swift de repente se giró hacia Hagen, quien estaba de pie con la cara más seria posible, y preguntó qué sucedía. De repente, lo que vio asustó mucho a Swift. Pagan movió la hoja de su mano increíblemente rápido, alzando su mano cortada a su rostro. Lloró, con lágrimas y voz temblorosa. Se preguntó por qué se había cortado la mano. Entonces, el protagonista y Swift miraron esto con asombro, al no saber qué decir. Después de un rato, llegó la mañana, el sol apareció tras el horizonte, mirando el suelo de concreto roto. Swift preguntó si el monstruo se había ido de verdad. A esto, el protagonista respondió que no podía ser. El protagonista se paró frente a todos. Swift y Hagen se pararon detrás de él. El protagonista se dijo a sí mismo: ambos, zombies normales y mutantes, eran iguales. Una cosa, matan y comen todo vivo, especialmente personas. No había miedo en los ojos del protagonista. No le temía a nada. Mirando todo esto sin emociones, se dijo a sí mismo que, a pesar de que el mutante había desaparecido por su feroz resistencia, aún rezaban por el tiburón. Mirando su mano temblorosa, después de la batalla, el protagonista dijo que estaba seguro de que el mutante regresaría, porque aún sentía un hormigueo en su cuerpo. Pagen era muy serio. Había muchos soldados detrás de él. Mirando al protagonista,
Hagen dijo que debían reunir fuerzas primero. Había soldados por todas partes. Eso es correcto, respondió el protagonista. Luego, señalando a los soldados, dijo que 3 escuadrones estarían de guardia alternativamente. Luego, el protagonista miró los edificios destruidos alrededor. Dijo, esperaba que todo esto no durara mucho. De lo contrario, sería malo. Dijo en su mente que era de día afuera. El sol iluminó todo. El cielo estaba cubierto de nubes esponjosas. El refugio estaba custodiado por muchos soldados. Había mucha gente adentro. Todos dormían en sacos de dormir y camas plegables. Rápido, con aspecto molesto, señaló a la gente. Dijo que esto había durado varios días, agregando que todos estaban cansados. Sé que el protagonista respondió, caminando hacia Swift y Hagen, agregando que esto era exactamente por qué los había llamado. Al acercarse a sus compañeros, Jan dijo que tenía una idea. Y aunque estaba lejos de ser ideal, después de un rato, valió la pena intentarlo. Ya estaban en la oficina del protagonista. Dentro, Swift gritaba en shock, preguntando si era realmente posible. El sudor le corría por la cara de shock. Y miró al protagonista con la boca abierta, con total seriedad en su rostro y ojos. El protagonista respondió que no sabía, porque no lo había intentado. Luego dijo que, si no se hacía nada, no atraparían al gran tiburón. El propio protagonista, Swift y Hagen estaban en la oficina. El protagonista, sentado frente a sus camaradas,